Muy buenas tardes a todos y a todos, a todas. El Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Estoy llegando de hacer de estar donde el médico y bueno, todo lo que había que hacer en este punto. El día de hoy vamos a continuar y tal vez ya con este terminamos la parte de Jehová Rafa, Dios, el Señor nuestro sanador. Jehová tu sanador, sanando las heridas emocionales. Y aquí tenemos lo siguiente. Técnicas que nos pueden ayudar a sanar esas heridas emocionales. La primera, el autoconocimiento. Debemos empezar, tenemos que tener un autoconocimiento de quiénes somos, de dónde se formó la herida, el suceso que ocurrió, porque es necesario comenzar a sanarnos. Les contaba ayer de la parte que me había pasado a mí, la dermatitis que me dio en los brazos por causa de una emoción fuerte, de un estrés agobiante y también Dios me sanó esa parte. Quiero decirte que me enviaron unas cremas, el médico me mandó cremas y todo eso, pero eso no fue lo que realmente me sanó. Me sanó fue una palabra de ciencia que envió el Señor a través de un pastor. Y yo tomé esa palabra para mí. Lo primero es el autoconocimiento. Cuando yo tuve esta alergia, tuve que comenzar a mirar, a revisar qué pasaba, por dónde venía. Y quiero decirte que venía por un estrés muy fuerte. Se entró en mi emoción y explotó, porque muchas veces una emoción fuerte explota por cualquier parte del cuerpo. Segundo, aceptar que las heridas forman parte de nosotros. O sea, siempre va a haber alguien que nos va a herir. Siempre va a venir alguien a decirnos una palabra inconveniente, nos va a demeritar, nos va a señalar, no le va a gustar, porque pues igual manera todos no le caemos bien a todos. Entonces siempre vamos a tener que estar atentos a que van a venir a herirnos de alguna manera, pero debemos estar protegidos. La palabra en Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, yo tengo que guardar mi corazón para no dejar mucho tiempo ninguna herida ni ninguna palabra que me hayan dicho, no consentirla en mi mente. Acuérdate que el campo de batalla nuestro es nuestra mente. Tercera cosa que debemos hacer, tener que expresar nuestras heridas. Tenemos que expresarlas. También expresé mis heridas cuando les hablé sobre lo que había recibido de bullying cuando tenía mis 14 años, y eso me llevó a tomar una decisión radical en ese momento. Pero con el tiempo yo tuve que expresar la herida, expresarla. Deja que fluyan las cosas. O sea, hay cosas que no vamos a poder solucionar. Dejemos que fluyan, porque las cosas no todas las vamos a solucionar el mismo día, o en la misma semana, o en el mismo mes. Quizás se va a tardar un poco más, pero todas tienen solución. Aprendamos a gestionar las emociones. Debemos aprender a mirar qué hay en nuestra vida, cómo están nuestras emociones y empezar a trabajar sobre ellas. El día de ayer, otras dos cositas que debemos hacer es la resiliencia, que es la clave. Después del COVID-19 todos fuimos resilientes. Tuvimos que empezar a aprender a hacer otras cosas o
a soltar las que traíamos. A mí me tocó soltar un negocio, no fue fácil. Y volver a comenzar de cero es cero. Y eso es volver uno a tomar un nuevo aire, una nueva fuerza. Y mantener una motivación siempre. Cuando viene un suceso fuerte, debemos no permitamos desmotivarnos, porque lo que primero entra es la depresión. Entonces no le podemos permitir a nuestra alma desmotivarse, porque si la dejamos desmotivarse, entonces ahí sí que nos toma las emociones se nos van al piso, y tenemos que levantarlas y empezar a vivir y hacer conexiones con emociones positivas. Las negativas, echémoslas fuera de nuestras vidas. Ahora, las heridas emocionales son las secuelas que nos dejan las vivencias de una experiencia. Nos causan dolor profundo y muchas veces vivimos esta experiencia y la vamos a recordar año tras año tras año, por años. Recordar una herida emocional es fácil, solo debemos recordar el momento que nos hizo sentir incómodo o en el que sentimos que se estaba cometiendo una injusticia. Es ahí donde tenemos que tener esa mesura, esa capacidad de solamente recordarla, como he hecho yo en estos en vivos, para contarles a ustedes una situación. Mas, sin embargo, en estos en vivos el Señor me ha tocado, porque quizá en eso que yo estaba diciéndoles, en esa experiencia, todavía faltaba sanar algo más. Y así me he sentido. El autoconocimiento, la resiliencia, es la capacidad de sobreponerse ante una situación negativa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alimentarnos de una manera equilibrada. Dormir bien. Y si es posible, una horita más. Activa tu mente y cuerpo para hacer ejercicio. Es importante el ejercicio. Hacer a un lado el estrés. Socializar con otras personas. Hacer cosas nuevas. Leer mucho. Y ejercitar constantemente nuestra mente. Debemos ejercitarnos. Estábamos mirando que muchas cosas de estas emociones heridas, muchas veces en las emociones heridas causan enfermedades, que fue lo que vimos ayer. Pero ante todo, amigos, amigas, lo que quiero decirte es que la mayor sanidad viene de parte de nuestro Dios. Solamente viene de parte de Él. Porque la palabra en el Salmo 135, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿O acaso no podemos recordar cuando Él fue acusado sin haber hecho nada? Y fue acusado por los fariseos. Y fue acusado por la misma sinagoga, los mismos sacerdotes de la época, porque le tenían ira, porque él tenía un conocimiento más alto que ellos. Y cuántas veces en muchas empresas, en la misma casa, con la misma familia, muchos de nosotros hemos sido acusados injustamente. En la misma iglesia también. En donde quiera que haya un conglomerado de personas, va a presentarse algo semejante a esto. Y el Señor conoce el corazón de nosotros. Dice: y sana a los contritos de espíritu. El día de ayer escuché el testimonio de una persona, no voy a decir nombres, pero el testimonio de esta persona era que ella se iba a casar, pero no quería casarse de blanco, porque ella decía que no, que eso no necesitaba casarse de blanco.
pero resulta que eso tenía un trasfondo más allá. Y es que cuando ella fue a hacer la primera comunión, o hizo la primera comunión, ella fue tocada indebidamente por alguien que iba a pertenecer a su familia. Y eso le quedó aquí, su dolor profundo. ¿Y sabes qué pasa? Que es que cuando está encapsulado un dolor y es una emoción fuerte, entonces cada que pasa un suceso similar, vamos a traer a memoria eso. Y eso a muchas personas nos frustra durante toda nuestra vida. No sé si yo les dije, pero yo me sentí frustrada durante toda mi vida y sentí rechazo, porque yo fui rechazada. No porque no me quisieran tener mis padres, ellos sí querían tenerme, pero el rechazo fue de otra forma. Entonces, mi padre, por ejemplo, me puso en los brazos de mi abuela y le dijo a mi abuela, mamá, aquí le entrego la niña que usted nunca pudo tener. O sea, yo me sentí en ese acto, aunque nunca lo supe, sino hasta después de tantos años que ahora tengo, que yo me había sentido durante toda mi vida regalada. Así de sencillo, regalada. Y eso crea frustraciones fuertes y tuve que trabajar mucho y sigo trabajando mucho en la autoestima, porque eso lo degrada a uno. Entonces, queridos, acuérdate de esto: cercano está nuestro Dios a los quebrantados de corazón, dice Él, y salva a los contritos de espíritu. O sea, al que tiene un espíritu triste, quebrantado, el que está dolido, el Señor dice que lo sana. Él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No solamente sana, sino que venda las heridas. Él sabe qué heridas tienes, o qué heridas yo tuve, o he tenido, o tengo todavía aún por ahí. Y el Señor lo conoce todo. Y también está la otra parte de la palabra, cuando Él nos habla claramente y nos dice que Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Cuando, por ejemplo, vendieron en la experiencia que le tocó vivir a José, que fue vendido por sus hermanos, yo me imagino ese dolor tan profundo de niño y que creció con él, porque lo vendieron, sus hermanos lo rechazaron y lo vendieron, lo botaron, dijeron grandes mentiras al padre de él para decirle que tal vez una fiera salvaje se lo había comido en el desierto o lo había matado. Y durante muchos años él, a sabiendas que había en su corazón, él trató de mantener su corazón puro y sano, aunque había un dolor ahí. Al momento de encontrarse con sus hermanos, eso fue expresado cuando lloró amargamente. Salieron esas lágrimas como un raudal, igual al encontrarse con su padre después de tantos años. Fueron más de 30 años, más o menos 30 años, en los que él volvió a ver toda su familia, especialmente a su padre, que lo amaba muchísimo. Entonces miremos cómo de una u otra manera hay daños en nuestras emociones, hay daños en nuestra alma, hay cosas que no pasan desapercibidas aunque uno quisiera pasarlas por alto. Pero el Señor dice: yo soy Rafa, tu sanador. Yo soy Rafa, tu sanador. Debemos tener una actitud siempre de oración. Hablar con el Señor y contarle a Él todas estas cosas es la mejor sanidad que podemos traer a nuestras vidas. Tenemos que hablar con nuestro Dios y decirle: me siento de esta manera, estoy de esta otra,
tengo rabia por esto. El Señor no se va a asustar porque tú le digas tengo rabia por esto, o tengo tristeza por esto, o aquello. O también cuando estás alegre, Señor, estoy tan feliz, mira esto que me ocurrió, qué maravilloso. Todo hay que decírselo al Señor. La mejor relación que podemos hacer es con nuestro Dios. Durante muchos años yo aprendí, yo le contaba mi dolor a muchas personas inicialmente. Y de un momento a otro empecé a aprender por el mismo Espíritu Santo que hay personas a los que tú no le puedes revelar tu dolor o tu situación, pero que hay otros que están ya listos para ayudarte en esa situación. Porque, amigos, nosotros no somos una rueda suelta. Nosotros tenemos a nuestro alrededor personas, unas que nos aman entrañablemente, otras que no tanto, y otras que quizás no nos amen. Pero tenemos que aprender a discernir quién nos ama verdaderamente. Y a estas personas nos podemos acercar para hablarles sobre el dolor que tengamos. Pero todo depende de lo que tú sientas, si deseas contarlo a esa persona. O buscar un consejero que ni siquiera te conozca. Muchas veces funciona también bien. Alguien que no te conoce. Porque es mejor, ¿sabes qué? Alguien que no te conoce. Porque te va a dar una gran guía. Te va a decir cosas que son muy puntuales, que vienen de parte de Dios. Pero como te decía antes, la mejor experiencia, el mejor consolador, el que está atento a todas nuestras palabras, el que camina con nosotros, el que nos sana todas nuestras dolencias, no solamente las físicas, sino también las emocionales, es el Señor, nuestro Dios. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras de las tinieblas. Al día de hoy encontramos un montón de personas heridas en todas partes. Hay muchas heridas y dentro de la iglesia hay mucha gente herida. Hay mucha gente con dolores profundos en su alma, con sus emociones heridas. Entonces hay que aprender, amigos, a soltar, a dejar que el Señor se ocupe de nuestras emociones, a dejar que el Señor sea el que nos haga nuestra sanidad. Él nunca nos dejará solos. Él, en medio de nuestro llanto, Él viene y nos consuela. Y acordémonos que estas emociones fueron creadas por Él, por el Señor, porque fuimos creados a imagen y semejanza suya. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, Él también lloró. El Señor, la Escritura nos dice, Jesús lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén. Cuando iba a entrar, lloró porque veía un montón de personas que estaban dolidas, un montón de personas que aparentaban una alegría, pero por dentro estaban llorando. Y la ciudad estaba en una condición muy terrible. Él también lloró cuando Lázaro estaba en el sepulcro, cuando él supo que ya Lázaro había sido enterrado. Ahí lloró también. Eso nos muestra que el Señor tiene sus emociones, que nuestro Dios también siente. Él estuvo alegre y contento cuando las bodas de Caná. Allí Él se gozó con los discípulos, estuvo feliz. Pero también en el pozo con la mujer samaritana. Le dio tristeza ver la condición de esta mujer. Él tuvo esa tristeza por ella, porque veía a una mujer sola
que había tenido 5 maridos y ninguno la había hecho feliz, o ella no se sintió feliz. Realmente fue la historia de esa manera. Ella no se sintió feliz, aunque ella tuvo 5 maridos. Entonces miremos una cosa: aquellos que se divorcian piensan que casándose con otra persona o teniendo otra nueva relación van a ser felices. Queridos, ahí les voy a decir algo, y es el hecho de que si nosotros no resolvemos unas emociones heridas dentro de nosotros, a la nueva pareja que se tenga, la vamos a llevar. Y eso lo vamos a seguir llevando, que fue lo que le sucedió a la mujer samaritana. Ella tenía sus emociones heridas y trataba de buscar en una persona esa que la llenara, que la hiciera feliz, pero no pudo, porque alguien dañó sus emociones y le hizo una herida grandísima. Y el único que le pudo sanar sus heridas así rápidamente fue el Señor Jesucristo. Estando allí en el pozo con ella, la invitó a que adorara. Y eso nos invita el Señor. Cuando tú estás triste, cuando estás angustiado, cuando estés en zozobra, adora. Es una forma que tiene nuestro espíritu para traer una medicina, para traer un refrigerio a nuestra alma, y que no se acomode ese daño en nuestro cuerpo, como me pasó con la alergia que les digo. Se acomodó en mi cuerpo porque por alguna forma, de alguna manera, no lo pude soltar. Y las formas de soltarlos es llorando. Si tienes que gritar, grita. Porque se hace necesario que la emoción se exprese, se explote, para que pueda ser sano. Entonces, hablándoles de esta persona que había sido tocada, esta persona se sintió violada. Y durante muchos años de su vida, ella caminó con eso, aunque ha tenido terapeutas y todo lo demás. Pero siempre que ocurre un suceso, recuerda ese suceso de su vida. Y como cosas como esas dañan mucho tiempo el alma herida, mucho tiempo las emociones. Y aunque vayas y tengas terapia y puedas ir a donde un profesional, como te digo, el único que realmente te va a sanar es el Señor. No hay nadie más. A mí me lo dijo el Señor en estos días. Me dijo, nadie en este mundo sana una herida del alma. Nadie. El único que puede hacerlo soy yo, me dijo el Señor. Soy yo. Por eso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Cuando nos acercamos al trono de su gracia, hallamos la sanidad, hallamos la liberación, hallamos la respuesta de lo que estamos necesitando. Pero tenemos que acercarnos a Él confiadamente. No escatimemos en decirle exactamente lo que nos está pasando. Yo he tenido momentos, tiempos en los que he tenido que tirarme al piso así y llorar y decirle al Señor lo que ha estado ocurriendo en mi vida,
que realmente no lo quiero, lo que ha estado pasando y preguntándole el porqué de esas cosas. Y el Señor es muy hermoso, Él te dice a ti por qué, Él te cuenta a ti el porqué y de dónde salió esa situación, por qué vino esa situación. Entonces es necesario, se hace necesario que nosotros vayamos directamente a Él. Créeme que no hay otro que pueda ayudarnos. No hay otro. Solo Él. A mí me lo dijo Él. Y la verdad es que sí. Y así, constantemente debemos venir a Él. Seguir sus pisadas. Él, estando aquí en la tierra, fue directo al Padre. Él no se puso a hablar con los discípulos, uy, pero mire cómo me trataron, es que mire que esos sacerdotes están hablando de mí. Él todo el tiempo iba al Padre y le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que se aferraba más a nuestro Padre Dios. Se aferraba porque sabía lo que iba a acontecer, porque Él sabía que iba a pasar con su vida, que debía entregar todo aquí, para heredar todo allá. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres un Dios grande, alto y sublime. Tú eres Elohim, pero tú eres Rafa, nuestro sanador. Te doy gracias por las sanidades que estamos recibiendo desde ya en nuestra alma, en las emociones heridas. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada cosa de nosotros, porque tú caminas con nosotros, porque tú estás a nuestro lado, porque tú sabes cuando lloramos, porque tú sabes cuando estamos angustiados, porque tú sabes cuando estamos tristes, cuando nos sentimos abandonados. Tú sabes todo. Por eso eres nuestro mejor consejero. Y por eso acudimos a ti. Te damos gracias por darnos las soluciones en donde pareciera que no hay. Y tú nos das las soluciones. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes tanto cuidado. Mucho cuidado de nosotros. Alabamos y bendecimos tu santo nombre en este tiempo, en este día. Y te decimos, Señor, tú eres nuestro Shalom, nuestra paz. Muchas gracias. En medio de toda circunstancia, traes paz. Gracias, Señor. Dios eterno, Dios glorioso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor dé paz a tu casa, a tu familia. Traiga una paz gloriosa, sobrenatural. En esta hora te bendigo tu arteza de amasar, bendigo tu alacena en tu casa, que tengas una bendición en estos días apretada, remecida y rebosante. Y ya que estamos casi por empezar diciembre, que el Señor traiga las mejores cosas para tu casa, que tengas una noche de Navidad hermosa, que puedas estar con toda tu casa, con toda tu familia, con tus hijos. Y si no hay ninguno de ellos, estarás con tu Padre Dios. Y es lo mejor. Muchas gracias por escucharnos estos en vivos durante todo este año. Y gracias por estar atentos a estas palabras, a estas vivencias. Y el Señor te sane de dentro hacia afuera. Como dice la Escritura, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera de Juan 3, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Es solo un capítulo. Y gracias por compartir estos en vivos con otras personas que tú sabes que necesitan y que tienen que escuchar esta escritura, estas palabras, porque esto va a traer una voz de aliento a sus vidas. Muchas bendiciones a todos y cada uno.
El shalom del Señor esté en tu casa y te bendigo en este día.